Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. En 2017, un grupo de científicos y el filósofo Buster Harding colaboraron en un experimento llamado Proyecto Revelaciones. Bajo los ideales de Harding, el experimento tenía como objetivo suspender a varios voluntarios en un estado temporal de éxtasis usando tanques de privación sensorial y una solución llamada administrada por vía intravenosa. Descubrieron que podían colocar a los individuos en éxtasis y luego traerlos de vuelta a la realidad para hacerles preguntas sobre el día del juicio final, la vida después de la muerte y los secretos de la inmortalidad. El equipo fue financiado por multimillonarios religiosos fanáticos que vivían vidas prósperas. Aún así, se interesaron cada vez más en extender su vida más allá de sus fechas de vencimiento. Las primeras pruebas individuales resultaron algo exitosas. Sin embargo, pronto se encontraron con un muro, ya que los sujetos solo podían recordar los primeros 5 minutos de la experiencia. La actividad de su cerebro en los EEGs caía a cero. Los sujetos dijeron a los científicos que esos 5 minutos se sentían como 20 y también experimentaban confusión mental hasta 6 minutos después. Los sujetos afirmaban que flotaban en silencio. Algunos notaban un punto de luz que no podían alcanzar, mientras que otros decían no ver nada. Harding y sus benefactores se interesaron especialmente en los sujetos que veían la luz. La financiación del proyecto aumentó y aquellos que no podían ver las luces fueron retirados del programa. A los 3 sujetos restantes, Ion, Chris e Eno, se les pidió que nadaran hacia la luz. No fue hasta un año después, cuando un aprendiz puso accidentalmente a otro sujeto bajo la influencia de la solución, solo minutos después del primero, que descubrieron que la segunda conciencia podía comenzar donde la primera se había quedado. Tras el descubrimiento, intentaron el experimento con las mismas 3 personas. Los sujetos se turnarían para nadar hacia la luz, uno tras otro. Después de 15 minutos, descubrieron que el punto solo se había hecho un poco más grande y el último nadador comenzó a oír un tono grave y bajo. No se sabe cuán dañino fue el proceso o sus efectos a largo plazo en los cerebros de los sujetos, pero pronto se descubrió que los sujetos podían someterse a él varias veces manteniendo el mismo periodo de descanso de 3 a 6 minutos. A Harding se le ocurrió una idea. Propuso que los 3 sujetos se turnaran para entrar y salir del estado de éxtasis hasta que llegaran al final. Uno entraría mientras los otros descansarían. Después de 15 minutos, sería el turno de la siguiente persona. Esto significaba que cada sujeto tenía un descanso de 10 minutos antes de volver a entrar. No era algo que se pudiera hacer de inmediato. Aunque los sujetos solo necesitaban un breve descanso, descubrieron que, incluso si sus cuerpos estaban en forma, necesitaban ser mentalmente fuertes para nadar en el estado de éxtasis. Esto retrasó el experimento varios meses, ya que los sujetos fueron sometidos a una dieta específica y se les exigió visitar la instalación varias veces a la semana y entrar en éxtasis para entrenar. En 3 meses, extendieron el tiempo de nado entre los 3 de 15 a 30 y finalmente a 45. Después de 6 meses, llegaron a 120. Y después de un año entero, lo llevaron a 175, donde los sujetos afirmaban estar cerca de la fuente de luz. Harding había decidido que esto era todo lo que los sujetos necesitaban y lo llevarían a un total de 195 el día del experimento, y que los sujetos podrían hacerlo si estaban motivados. Los sujetos fueron instruidos a no comer dentro de las 24 horas de sus turnos y, al llegar, fueron recibidos con sobres de la dura motivación de Harding antes de ser atados y llevados a un tanque. El experimento comenzó sin problemas. Los sujetos se someterían, se recuperarían y luego informarían de su progreso solo minutos antes de que fuera el momento de volver a entrar. Sus ECGs, EEGs y presión arterial nunca mostraron nada preocupante hasta los 170 minutos. Fue extraño ver cómo el corazón del sujeto 1 se aceleraba. Su EEG mostró una mayor actividad en su cerebro, incluso una pequeña cantidad durante el apagón. Pude darme cuenta por las caras de los demás de que esto era algo nuevo. Haga una nota del aumento de la actividad cerebral a los 175 minutos, dijo el Dr. Press. Esperen la extracción. No fue hasta su recuperación, momentos después,
que se comunicó por radio exigiendo hablar con Harding. No pude oírlo bien, Harding se había puesto auriculares. Débilmente, el sujeto 1 habló en un tono de pánico. Pude oír fragmentos de oraciones, palabras como ojos, 4, ángeles y 7 se filtraron. Pero seguí observando cómo Harding bajaba el volumen y se quitaba los auriculares. Todo está bien. Continúen, tranquilizó. Una vez más, el sujeto 1 entró en éxtasis. Observé sus estadísticas en silencio. El ritmo cardíaco del sujeto 1 es demasiado alto, comentó el Dr. Ford. Asentí en silencio. Cuando cometí el error de poner al sujeto 2 en éxtasis hace poco más de un año, pensé que era el fin de mi tiempo aquí. Sin embargo, fue el Dr. 4 quien descubrió que mi error había sido beneficioso. A pesar de hacer que el experimento progresara, sentía que había estado caminando sobre cáscaras de huevo desde entonces. No importa. Continúen, exigió Harding. Y lo que Harding y sus amigos querían, lo conseguían. A todos les importaba un poco la causa, sin embargo, muchos de los científicos allí necesitaban dinero y publicaciones, y vergonzosamente, yo era una de esas personas. La habitación se llenó de un espeso silencio y anticipación. Todos habían esperado a que el sujeto 2 finalmente se comunicara, y cuando lo hizo, todos parecieron contener la respiración. Estamos más lejos. Lo juro, estamos muy cerca, gritó el sujeto 2, sin aliento, a través del altavoz. Las ondas de los tanques eran ruidosas. En ese momento no pensé en nada. Deberíamos estar más cerca, algo está pasando. Esta vez, Harding no se puso los auriculares. El canal del sujeto 1 era el único que estaba apagado. Solo sigue nadando, sujeto 2. Informa de cualquier otra anomalía, solicitó Harding. Entendido. Me excusé de la habitación. El aire pesado e intenso se sentía demasiado. La posibilidad de fracaso, cuando habíamos trabajado en esto durante años, pesaba viciosamente. Si el proyecto era un éxito, mi nombre estaría en uno de los experimentos más revolucionarios del mundo. Esto significaba más trabajos, más dinero e incluso derechos de fanfarronería. Las promesas de un futuro mejor solo ayudaron a apartar cualquier pensamiento de duda. Me encontré en la sala de los tanques. No había salido intencionalmente para ir allí, pero creo que subconscientemente me preocupaba por John y Chris. Unas enormes marañas de cables se extendían a través de cada cápsula y el pitido de las máquinas cubría la habitación. Pero no fue hasta unos minutos después de que me senté en una de las sillas que el débil sonido de un rascado llamó mi atención. Al principio no pude identificarlo. Se detenía ocasionalmente y a veces volvía a empezar disfrazado del pitido. Las cápsulas eran gruesas, diseñadas para bloquear por completo el mundo exterior para los que estaban dentro, y a cambio, hacía que fuera extremadamente difícil oír a los sujetos. Eso fue lo que hizo que el rascado fuera tan intrigante. La privación sensorial siempre me había interesado. Estaba tentado de probar una de las cápsulas sin el compuesto A, cosa que nunca me había atrevido. Pensé que tal vez con el nuevo dinero y los trabajos que saldrían de esto, tal vez podría pagar mi propia cápsula. Pero tal vez empezaría con unas pocas sesiones. Me acerqué a la cápsula del sujeto 1 y encontré la fuente del rascado. Palabras amortiguadas escapaban de la cápsula, pero se perdían en el aire. Pude captar algunas cosas, como pergamino y luz. Gritos salieron de la cápsula 1. Me asusté hasta quedar en shock. Me tropecé hacia atrás, luego me quedé congelado por unos momentos, escuchando los chillidos y los rasguños. Había visto a un científico abrir y cerrar sus cosas varias veces, pero sin manijas o cerraduras visibles, mi cerebro se alteró bajo presión. «John», grité con una voz inestable. No respondió. Nada más que una expresión de miedo puro. «John, te sacaré, solo cálmate». «No toque el tanque, señor Sullivan». El hielo viajó por mis venas y cualquier sensación de urgencia se derritió en miedo. El sujeto 1 está experimentando paranoia. Todos lo están. Este es el tiempo más largo que han estado bajo la solución. Las pruebas anteriores tuvieron el mismo resultado. Después de un tiempo prolongado,
se necesita mucha fuerza mental. Casi me sentí como un niño al que habían pillado haciendo algo que no debía. Como científico, usted debe saber que estas cosas vienen con efectos secundarios. Si quiere, puede quedarse aquí y tratar de hablar con ellos, o regresar a la sala de observación. Personalmente, creo que nos irá mucho mejor con usted en la sala. No se sintió como una opción. Harding tenía un extraño aura de autoridad, sentía que tenía que complacerlo. Escucharlo decir científico en lugar de aprendiz me llenó de alegría. Seguí a Harding de regreso a la sala. El ambiente se sentía mucho más pesado que cuando me fui. El otro aprendiz estaba anotando notas con vehemencia, salpicadas por el Dr. Press. Definitivamente estamos progresando menos. Alguien está nadando hacia atrás, creo. Sigo entrando de frente a la dirección incorrecta. Estaba tan maldita cerca. La voz del sujeto 2 llenó la habitación. Sonaba molesto. Si algo estaba interrumpiendo el experimento, podría significar más tiempo de nado para ellos. Necesitamos hablar con el sujeto 1, Dr. Harding, sugirió el Dr. Ford. El sujeto 1 ha solicitado silencio en la radio. No quiero afectar su estado mental. Lo entiendo, Dr. Harding, pero si está saboteando el experimento a propósito, necesitamos averiguar por qué. El sujeto 1 está bien. ¿No es así, señor Sullivan? Usted acaba de visitar las cápsulas. Debería haber dicho algo. Aparté mi mirada del Dr. Trinity Ford y volví a los monitores. Sí, está bien. El Dr. Ford miró al sujeto 1. Me di cuenta de que quería mencionar sus estadísticas y como no eran normales, sin embargo, sus labios permanecieron fruncidos. Los sujetos están experimentando paranoia, tal como lo han hecho anteriormente durante las pruebas de límite, aseguró Harding. Estaba atrapado. Sus palabras tenían sentido, ya que los 3 sujetos tenían que entrenar para permanecer en ese estado, pero no había explicación para todo lo nuevo que había sucedido. Hola, resonó la voz del sujeto 3. Sujeto 3, ¿cómo le va? Uno de los doctores respondió. Oh, Dios, su voz era temblorosa y sin aliento. Estaba a punto de tocarlo, pero, maldita sea. Asumió que estábamos más lejos. Necesitamos abortar. Saquen a John. A pesar del agua que lo rodeaba, su voz era seca y ronca, como si hubiera estado en el desierto durante días. El sujeto 1 ya está bajo la solución, sujeto 3. Necesita respirar. Oh, Dios, ¿dónde? La radio emitió un silbido y un zumbido. Las palabras rotas del sujeto 3 se mezclaron incoherentemente. Los SGS y EGS del sujeto 2 comenzaron a emitir señales de advertencia a medida que su ritmo cardíaco y actividad cerebral caían y subían rápidamente. «Sáquenlo», gritó Harding. Observé cómo 2 de los científicos salían de la habitación. Los signos vitales del sujeto 2 se apagaron momentos después. Sujeto 3, ¿me escucha? Sujeto 3. Me abrí paso entre el grupo de personas ahora de pie y salí por la puerta, justo a tiempo para ver a los 2 científicos ayudando a Eno a salir de la cápsula. ¿Está bien?, pregunté, en pánico. Los 2 parecían relajados, mientras Eno murmuraba algo que terminaba con en la luz. Sí, sus máquinas fallaron. Sus estadísticas están bien. Suspiré y los observé envolverle una toalla y guiarlo a la sala de descanso. En la distancia, pude oír la voz de Harding por la radio. No tenía ninguna preocupación por el bienestar de Eno. La cápsula de John estaba en silencio. No había rascados ni gritos, solo silencio. No era un amigo, pero era una de las pocas personas involucradas que se preocupaba por preguntarme cómo estaba. Era un buen tipo y me había dicho que estaba haciendo esto para poder pagar sus préstamos estudiantiles. Y aunque no habíamos hablado mucho, consideré pedirle su número una vez que el experimento terminara. Como si de una señal se tratara, los 2 científicos regresaron. Estaban un poco más húmedos que hacía unos momentos. Uno habló por su radio y pidió permiso para sacar a John. La voz de Harding respondió, y lo vi abrir el tanque. Lo primero que vi fue el rostro sonriente de John.
Las dos esquinas de sus labios se estiraban casi por completo a través de su cara, como si estuviera en completo éxtasis. Su piel se doblaba alrededor de las puntas de sus labios y la piel parecía de goma. Pensé que la exposición prolongada al agua salada lo había causado, pero se veía demasiado sintético. Los dos científicos, ya con guantes, ayudaron a John a salir de la cápsula. El agua era de un rojo intenso, sin embargo, John no tenía heridas visibles. Luchaba por mantenerse de pie, como si fuera un bebé aprendiendo a usar sus dos pies por primera vez. El olor a tuberías oxidadas llenó la habitación rápidamente y el líquido rojo salpicó el suelo y mis zapatos. Me estremecí al principio, preocupado de que el líquido fuera un riesgo biológico. Sin embargo, los otros dos científicos permitieron que John se apoyara en ellos y los empapara. Todo su cuerpo estaba cubierto de 7 ampollas, todas con un aspecto extremadamente doloroso y listas para reventar. No supuraban ni se agrietaban y claramente no eran la causa del agua roja. ¿Qué le pasó? ¿Es una reacción alérgica?, pregunté. Los dos se miraron, luego a John y luego al agua. Uno murmuró algo como que no estaba seguro, y que preguntara a Harding o Press. «John, ¿estás bien?». Su rostro se giró lentamente hacia mí y su cabeza se ladeó, su cuello demasiado débil para sostener su peso. Creí oír un crujido. Gotas rojas cayeron de su cabello y por sus mejillas. Algunas entraron en su boca y mancharon sus dientes, pero no pareció molestarle. Sus ojos estaban apagados, como si no estuviera allí, pero su eje mostraba una actividad superior a la media. John me miró fijamente por lo que parecieron minutos. Gorjeó algo, el agua que salía hacía difícil que dijera algo. No tuve tiempo de decir mucho más ya que los dos científicos lo envolvieron cuidadosamente en una toalla y lo llevaron a la sala de descanso. Justo cuando doblaron la esquina, John tropezó y golpeó una de las ampollas contra la pared. Ni siquiera soltó un grito de dolor cuando reventó y manchó el área con una extraña sustancia negra y pegajosa. Los científicos se lo llevaron, dejando que la sustancia se deslizara por la pared. Miré de vuelta a la cápsula. Débiles marcas de arañazos cubrían cada trozo de plástico visible en el interior. La mayoría de ellos habían sido en la tapa. Me pregunté qué vio John en su paranoia. No miré sus manos, pero debe haber tenido unas uñas fuertes que causaron el daño que hizo. Harding regresó a la habitación, seguido por la doctora Trinity Ford y el doctor Press. «¿Qué es eso?», preguntó la doctora Press. Harding simplemente caminó hacia la cápsula, con cuidado de las manchas rojas en el suelo. Las voces murmuraban con preocupación e inquietud. 7. Los ojos de Trinity se enfocaron en los arañazos, y no fue hasta entonces que me di cuenta de que todos eran 7. Interesante. Harding se inclinó sobre el tanque sin preocuparse por el líquido y pasó su dedo por los arañazos. Luego miró la cápsula del sujeto 2. No dijo mucho. Tal vez lo esperaba o lo estaba meditando. «Es hora de preparar al sujeto 3», escribieron el Dr. Jones y el Dr. Morris. Llevaron al sujeto 1 a la sala de descanso, les informé. Fue solo por un instante, pero juré que se veía preocupado. «Muy bien. Dr. Press, doctora Trinity, vengan conmigo. Señor Sullivan, ayude al sujeto 3». Cuando finalmente abrí la cápsula, me sentí aliviado al ser recibido por agua clara. Chris ya estaba sentado y parecía que no había experimentado una paranoia tan extrema como el sujeto 1. «Con cuidado», le dije a Chris mientras salía de la cápsula. Puso todo su peso sobre mí, empapándome con agua salada. Me tambaleé debajo de él, luchando por mantenerlo en pie. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. La respiración de Chris era constante y se negó a hablar. Sus manos se cerraron en puños y me empujó hacia atrás y lejos de mí. Chris gritó como un animal herido. Su voz se quebró y resonó por toda la habitación. Cayó hacia atrás y se sostuvo en el borde de la cápsula. Lo observé mientras lo usaba como apoyo. «¿Qué pasó?», pregunté y le entregué una toalla, que él tomó, pero no se molestó en secarse. Lo observé en shock y silencio mientras trataba de encontrar las palabras. Al principio,
Se tropezó consigo mismo mientras su boca trataba de encontrar las palabras correctas. La luz, comenzó. Pensé que era raro, pero había algo en la luz. Algo sonriendo. Chris se llevó las manos a la cara y comenzó a sollozar incontrolablemente. Sus lágrimas y mocos se mezclaron con el agua salada. Se frotó la toalla por la cara agresivamente. Lo vi por primera vez alrededor de los 160 minutos, respiró con dificultad. Solo pensé que me estaba volviendo loco. Puse mi mano en su hombro mojado, un gesto de tranquilidad. Su piel se sentía extrañamente suave. Pero justo antes de tocarlo, vi a los ángeles con cabezas de animales. Un cordero con 7 ojos y un pergamino. El fin del mundo en etapas. Chris se frotó la cara con la toalla de nuevo, con más fuerza que la última vez. No podía empezar a comprender lo que quería decir. Estoy seguro de que tenía sentido en su cabeza. No fue hasta entonces que me di cuenta de que todavía tenía que ver su cara. Lo imaginé con la misma sonrisa inquietante que llevaba John, y en ese momento me aterroricé del hombre que tenía delante. Lo observé nerviosamente mientras se frotaba la cara con una toalla una vez más. Los 7 sellos, susurré. Miré hacia la toalla, asustado de ver sangre. Me sentí aliviado al ver que era del mismo color blanco que antes. Si John hizo contacto, él sabrá dónde están. ¿Dónde está? La sala de descanso. Realmente no estaba hablando cuando salió. Chris se levantó y finalmente vi su cara. Estaba roja, pero afortunadamente no había ninguna sonrisa inusual. Mientras daba pasos pesados hacia la sala de descanso, observé pequeños charcos de agua formándose en el suelo detrás de él. Se balanceaba de un lado a otro en algunos puntos y casi chocó con una sustancia negra y pegajosa en el marco de la puerta. Se detuvo y miró el líquido confundido, incluso hizo un gesto de asco. Lo que pronto descubrí era el olor. No fue hasta entonces que decidí seguirlo. Me quedé detrás de él, listo para apoyarlo si su cuerpo exhausto caía. Chris abrió la puerta. Se raspó contra el suelo. Las bisagras se habían caído con el paso de los años, pero nunca se arregló. Maldita sea, siseó Chris. Contuve la respiración, temiendo que vomitaría mi cena por la ansiedad si me atrevía a respirar. ¿Qué demonios? Continuó. Me obligué a mirar el interior de la habitación. Mis ojos solo se quedaron en algo por un milisegundo. Cuerpos familiares yacían en el suelo, ensangrentados y desnudos. Algunos yacían uno encima del otro, como si se hubieran caído unos sobre otros. Al instante me di la vuelta. No se sentía real. Al principio me sentí entumecido, pero las náuseas venían y se iban en olas inesperadas. No olía como esperaba. Los cuerpos estaban demasiado frescos, aún calientes. No había tiempo para la descomposición ya que acababan de llegar a la puerta de la muerte. Mi boca comenzó a salivar, hasta que la bilis pronto siguió. Chris dio un paso y me apresuré a pasar por delante de él. El aire frío se filtró por una ventana abierta y me puso la piel de gallina. Con incredulidad, sacudí algunos de los cuerpos y revisé algunos pulsos. Esperaba que al menos uno de ellos estuviera vivo. Seguía tragando, pero pronto el vómito salió de mi estómago. Lo mantuve firme en mi boca, rastros de él salieron de mi nariz y me lo limpié con la manga, casi ahogándome. Me lo tragué de vuelta. Pedazos del almuerzo volvieron a mi estómago para terminar de disolverse. Él no está aquí, la voz de Chris se alzó con confusión y miedo. No se había movido de su primer paso. Traté de calmarme para evitar que la habitación girara. Jesús, ¿hay sangre en tu cara? ¿Qué? A mi cerebro en pánico le tomó un segundo procesar. Miré mi bata de laboratorio, una mezcla de sangre y vómito se combinaba en mi manga. Mi estómago volvió a rugir de forma enojada, pero elegí ignorarlo. ¿Quién no estaba aquí? Mi voz no se sentía como propia. Era débil y sin aliento. Cada vez que hablaba, el aire oxidaba mi boca y podía saborear la acidez y los restos de mi estómago. No pude evitarlo, más bien lo hice sin pensar. Me limpié la cara de nuevo, tratando de aclarar mi mente y mi vista. Y cuando lo hice, pude descubrir a quién se refería Chris. John.